Fíjense nomás lo que pasó en Jalapa, y es que no era puesto de esquites, era un supermercado de la maña. Agarraron a 6 que andaban hasta las chanclas de mercancía ilícita. Los vecinos ya sabían que entraban ahí y salían como en su casa hasta que les cayó la voladora. Y chéquense nomás, este chisme apestoso en el ayuntamiento. A la alcaldesa Daniela Griego le quisieron ver la cara. Resulta que la administración pasada de Alberto Islas le heredó nada más y nada menos que 35 camiones de basura inservibles. Quédate, porque aquí no nos guardamos nada. Soy Rodrigo Crosa y esto es el Noti Express. Arrancamos. Narco a plena luz. En Jalapa, en uno de los rincones más caminados y al mismo tiempo más normalizados, 6 personas fueron detenidas en un operativo que volvió a poner el reflector sobre el dique. No fue un cateo cualquiera, fue en Caño de la Calavera, a un costado del último lago, donde el movimiento de gente llevaba rato generando ruido entre vecinos. El asunto importa, porque no es una colonia lejana ni un punto aislado. Es una zona de paso diario, de deporte, de familias y donde desde hace tiempo se comenta lo mismo en voz baja. Algo no cuadra ahí. Y cuando el operativo llega así, con cierre de paso y fuerza completa, es porque el expediente ya venía caminando. Fiscalía, Ejército y Policía Estatal entraron juntos. Orden judicial en mano, cateo directo al inmueble señalado, 6 detenidos en flagrancia, hombres y mujeres, todos trasladados para definir su situación legal, y hasta ahí la parte formal. Pero el trasfondo es otro. Vecinos dicen que el flujo constante de personas era evidente. Entraban, salían a distintas horas, vaya, no era un secreto, era de esos temas que se vuelven paisaje urbano hasta que deja de serlo. Durante la inspección se aseguraron indicios como hierba con características de marihuana, sustancia similar al cristal, básculas, bolsas, una pipa, una réplica de arma. Vaya, nada que sorprenda a quien conoce cómo operan estos puntos pequeños pero persistentes. Pero el problema no parece ser la intención de las autoridades. El tema está en la operación cotidiana, porque estos sitios no aparecen de un día para otro. Se instalan, se acomodan y funcionan mientras el entorno los tolera o se acostumbra. Desde dentro del propio entorno vecinal se reconoce que la inquietud llevaba tiempo. No era miedo abierto, era esa sensación de que algo estaba mal, pero seguía ahí. Así que la crítica no viene de afuera, viene de quienes caminan la zona todos los días. Y aquí es donde la lectura se vuelve incómoda, no por el operativo, sino por lo que revela, que los focos rojos muchas veces se detectan antes en la calle que en el escritorio. Las 6 personas detenidas enfrentarán su proceso, eso lo decidirá un juez, y lo que queda en el aire es otra cosa. ¿Cuántos puntos similares existen funcionando bajo la misma lógica de normalización silenciosa? Porque cuando la autoridad llega es porque algo ya se desbordó, y cuando los vecinos ya lo sabían, la pregunta no es quién cayó hoy, sino cuánto tiempo estuvo operando sin ruido oficial. El dique sigue siendo un espacio público, vivo, transitado, pero también es un recordatorio de que la seguridad no falla de golpe. Se desgasta, y cuando se reacciona muchas veces es porque el problema ya llevaba rato respirando entre todos. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre? Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. La basura heredada en Jalapa. Sí, en Jalapa el tema de la basura volvió a salir, pero no por un desborde en las calles, sino por lo que se encontró en los patios. La alcaldesa Daniela Griego reveló que recibió 35 camiones recolectores descompuestos, heredados de la administración anterior encabezada por Alberto Islas. Y ahí está el punto incómodo,
porque no se trata de una falla nueva ni de un colapso repentino. Es el tipo de problema que se va acumulando, se patea, se maquilla con rutas incompletas hasta que alguien levanta la tapa y deja ver el tiradero administrativo. Daniela Griego dice que los camiones ya están en el taller, que ya se mandaron a reparar y que eso permitirá pues que estén funcionando en los próximos meses, en las próximas semanas. Griego dice que los camiones, repito, ya están en el taller porque 35 camiones fuera de servicio no es un detalle menor. Es una flota completa operando a medias, es menos rutas, más vueltas, más desgaste y al final más basura quedándose en la calle mientras se reparten explicaciones. El problema no parece ser la intención de la administración actual. El tema está en la operación heredada, en cómo se administró el mantenimiento, en qué se priorizó y en qué momento se decidió que los camiones podían seguir rodando aunque ya no dieran para más. Desde dentro del propio ayuntamiento se insiste en que el servicio funciona y que hay reportes diarios, y seguramente los hay. Pero también es cierto que la ciudadanía mide el servicio con la nariz y con la vista, no con informes. Y aquí la lectura política es muy clara. No es una guerra de declaraciones, es una exhibida técnica. Mostrar los camiones descompuestos es una forma de decir, así nos dejaron la casa, sin decirlo a gritos, pero dejándolo claro. Y también es una advertencia silenciosa. Si el servicio mejora en las próximas semanas, el crédito será para quien reparó. Si no mejora, el costo ya no se podrá cargar solo al pasado, porque el servicio de limpia pública siempre es termómetro político. Cuando falla, se nota de inmediato. Cuando funciona, nadie lo aplaude, pero se agradece. Por eso el tema de los camiones no es menor ni tampoco administrativo. Es calle, es colonia, es esquina y es ahí donde se va a medir si la reparación de esos 35 camiones fue solución real o solo ajuste de taller. En Jalapa, la basura no solo se recoge, también se hereda y ahora el reto no es explicar cómo se recibió el problema, sino demostrar que esta vez sí se va a limpiar completo. Noticias locales. Salud sin quincena otra vez. En Veracruz, el problema no fue una protesta más, fue personal de salud sin quincena reclamando en su propio centro de trabajo y un mensaje que incomodó desde el arranque. El dinero no está aquí. Según Finanzas del Estado, el pago no depende del gobierno estatal, sino de la federación. El reclamo importa, porque no es menor. No hablamos de un trámite atrasado, sino de gente que sostiene hospitales y centros de salud esperando un depósito que no llegó. Y cuando eso pasa, la molestia sube rápido porque la necesidad no se administra con discursos. El secretario de Finanzas, Miguel Santiago Reyes, fue directo con los trabajadores. Dijo que la nómina y el recurso no los maneja el Estado, que no está presupuestado en Cefiplan y que el dinero no pasa por sus manos. Un deslinde claro, sin rodeos, pero al mismo tiempo prometió que el pago se haría ese mismo día. Y ahí está la contradicción que prende el foco. Si no se maneja el recurso pero se garantiza el pago, pues entonces el problema no es solo de origen, sino de coordinación, de tiempos y de operación. Desde dentro del propio gobierno se reconoce que la instrucción de Rocío Nale es que estas cosas no ocurran. Y la intención está puesta. Nadie quiere conflictos con el sector salud, pero el problema no parece ser la voluntad, sino la maquinaria. Porque además de la quincena, hubo un reclamo adicional que pesó más. Personal que ni siquiera ha recibido su bono de diciembre y eso ya no es un desfase reciente. Es un pendiente que se fue quedando y que hoy salió a la superficie. La escena es reveladora. Funcionarios dando la cara, trabajadores pidiendo listas, compromisos hechos en el momento y no es un pleito político, es un desgaste administrativo que se nota cuando el sistema se atora. Así que, repito, esta crítica viene de los propios empleados, de quienes sostienen el servicio en los hospitales y aquí la lectura pues es clara. Cuando el pago falla, la cadena completa queda exhibida. Federación, Estado, operación interna, todos
Todos dependen de todos y cuando uno se retrasa, el golpe cae abajo. La promesa está hecha, el dinero dicen que llegará, pero el daño ya está marcado, porque en salud el atraso no solo se mide en pesos, se mide en confianza. En Veracruz, el problema no es a quién culpar, sino cómo evitar que vuelva a pasar. Porque cuando el personal de salud tiene que salir a reclamar su sueldo, algo en la coordinación ya dejó de funcionar como debería. Noticias locales. Salud estalla en Veracruz. Sí, en Veracruz el sector salud tronó al mismo tiempo en varios puntos del estado. Y no fue una protesta aislada ni un hospital. Fue una cadena de inconformidades por la quincena que no llegó y que terminó colocando el nombre de la gobernadora Rocío Nale en las pancartas. Y eso ya es otro nivel de tensión, porque cuando el reclamo deja la oficina y se va a la calle, cuando se coordina entre regiones, es porque el desgaste ya venía acumulado y la paciencia se agotó. Las manifestaciones aparecieron en Veracruz Puerto, Boca del Río, Jalapa, Coatepec, Orizaba y hasta Playa Vicente. Hospitales, jurisdicciones sanitarias y centros de atención cerraron filas para exigir lo mismo: pago de quincena y prestaciones atrasadas. El señalamiento fue directo hacia servicios de salud de Veracruz, no hubo intermediarios y el mensaje fue claro: el incumplimiento viene de la operación interna, no del trabajador que todos los días sostiene el servicio. En Boca del Río y Veracruz, además de la quincena, se reclamaron estímulos y bonos que siguen pendientes. En Jalapa, las protestas bloquearon vialidades y exhibieron el enojo acumulado. En regiones más pequeñas, el reclamo fue todavía más duro. Hay nóminas que nunca habían fallado y ahora pues no aparecen. Aquí el problema no parece ser la intención del gobierno estatal. Desde dentro se ha dicho que la instrucción es pagar, pero el tema está en la maquinaria, en el cruce de recursos, en la transición administrativa con esquemas federales como IMSS Bienestar, que no termina de aterrizar parejo. La crítica no vino de partidos ni de líderes externos, vino del personal que está adentro del sistema, y cuando eso ocurre, el problema deja de ser la imagen y se vuelve de confianza. La coordinación de las protestas revela algo más profundo. No fue reacción espontánea, fue organización por cansancio. Y eso obliga a revisar algo más que un pago pendiente. Si el atraso se repite, el costo no será solo administrativo, será operativo y será político, porque en salud, cuando falla la nómina, falla todo el engranaje. En Veracruz, el sector salud no salió a hacer ruido por gusto, salió porque el sueldo no llegó y ahora el reto no es pagar. No es apagar la protesta, sino corregir el sistema antes de que la inconformidad vuelva a encenderse, pero con más fuerza. Noticias locales. Turismo molesto en Veracruz. Sí, en Veracruz el roce no fue por subir impuestos, sino por mover las reglas sin avisar. El sector hotelero levantó la mano tras los cambios al impuesto al hospedaje y al fideicomiso que maneja ese recurso. Y lo que reclamó no fue el fondo, sino la forma. Dicen que el gobierno de Rocío Nale los dejó fuera de la conversación y eso pesa, porque no estamos hablando de un impuesto ajeno. Es un dinero que se recauda en los hoteles todos los días con cada huésped y cuando el cambio llega sin diálogo previo, el ruido se genera solo. El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Veracruz, Boca del Río, Sergio Lois, fue claro: no se sienten tomados en cuenta por los diputados locales al modificar las reglas del fideicomiso del 2% al hospedaje. Y no es un berrinche, es una molestia política y operativa. Y más allá de la nueva integración del comité técnico, lo que incomoda es que ahora el recurso también se podrá usar para infraestructura turística y eso nunca se explicó ni se platicó con quienes recaudan el impuesto. El problema no parece ser la intención, sino la falta de mesa. Desde el sector se reconoce algo importante: el fideicomiso no venía funcionando bien. Los proyectos se atoraban, los contratos tardaban, la ejecución era lenta y eso no se niega. Incluso hay apertura a que el esquema mejore y sea más eficiente. Pero aquí entra la contradicción, porque si el diagnóstico ya existía, ¿por qué no sentarse con el sector antes de mover el tablero?
La crítica no viene de la oposición, viene de empresarios que han trabajado con gobiernos de todos los colores y que estaban acostumbrados al menos a ser escuchados. Y esto no es un pleito frontal con el gobierno estatal, no hay acusaciones personales ni tampoco descalificaciones, es una señal de alerta sobre cómo se están tomando algunas decisiones. Las ganas están, pero la maquinaria política no siempre acompaña. Y cuando el sector turístico se siente excluido, el mensaje se amplifica, porque no solo es promoción o infraestructura, es confianza y esa no se decreta, se construye con diálogo. Así que el cambio ya está hecho, eso es un hecho, pero ahora lo que sigue es ver si se abre el espacio para explicar, para ajustar y corregir el proceso. Porque si el fideicomiso va a manejar más recursos y más funciones, también necesita más consensos. En turismo, las decisiones unilaterales siempre terminan pasando factura, no de inmediato, pero sí con desgaste. Y en Veracruz, el impuesto al hospedaje no está en disputa. Lo que está en el juego es la relación con el sector que lo sostiene. Y ahí, más que reformas, lo que faltó fue una llamada antes de mover las reglas. Noticias locales. Perro torturado en Coatepec. Sí, en Coatepec, pueblo mágico y postal turística, un perro llevaba días sobreviviendo en una azotea, sin cuidados, sin comida suficiente y con el cuerpo hablando por él. Su nombre es Warrior y su caso no estalló por una autoridad, sino porque los vecinos ya no aguantaron ver el abandono normalizado. Y eso es lo que incomoda, porque el maltrato no estaba escondido, estaba a la vista, arriba de un techo, mientras abajo la vida seguía como si nada. Las denuncias circularon con fotos claras, desnutrición, encierro, exposición al sol. Y bueno, las autoridades municipales acudieron más de una vez, tocaron, insistieron y el dueño no abrió. El perro siguió ahí y la ley estaba avisada, pero el tiempo seguía corriendo en contra del animal. El alcalde de Coatepec, Jorge Ignacio Luna, incluso anunció que se presentaría denuncia ante la fiscalía. Y el mensaje era que no se iba a dejar pasar. Pero la realidad es que Warrior seguía en la azotea. El rescate no llegó por una orden judicial ejecutada, sino por la intervención de un ciudadano. David Gálvez fue quien finalmente ayudó a bajar al perro. Después la síndica Stephanie Platas confirmó que el animal ya estaba a salvo y sería llevado al veterinario. Y aquí es donde el tema se vuelve más profundo. El problema no parece ser la intención de la autoridad, el tema está en los tiempos, en los límites operativos y en cuánto tarda el sistema en reaccionar mientras un ser vivo se deteriora. Desde el ayuntamiento se recordó que el maltrato animal es delito y que se persigue de oficio. Eso es cierto, pero también es cierto que sin presión social muchos casos no avanzan. La crítica no viene de afuera, viene de ciudadanos que documentaron, que denunciaron y que no soltaron. Warrior se convirtió en símbolo no por su nombre, sino porque evidenció algo que pasa más seguido de lo que se reconoce: el abandono disfrazado de propiedad privada. Ahora viene la parte que no se ve en redes sociales: el seguimiento veterinario, el proceso legal y la pregunta incómoda: ¿qué habría pasado si nadie hubiera grabado, fotografiado y presionado? Porque Coatepec no es un caso aislado, es un espejo y no siempre gusta lo que refleja. Warrior ya no está en la azotea, eso es una buena noticia, pero el verdadero reto es que el próximo perro no tenga que esperar días, no tenga que esperar denuncias públicas y la valentía de un ciudadano para ser rescatado. Porque el maltrato no empieza cuando se denuncia, empieza cuando se normaliza.